¿Sabías que acerca de este perfume existe un mito que dice que estaba prohibido en algunos restaurantes por su monstruosa estela y duración, que molestaba al resto del mundo? Bueno, ya lo debes haber visto en la miniatura. Quédate si quieres saber más. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sé que busques uno nuevo simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Sí, y aquí tenemos a uno de los causantes de mi amor por la perfumería, el famosísimo Poison de Dior, o Poison. Esta belleza, la verdad es que yo la conocí siendo un adolescente en una miniatura. La verdad es que esa miniatura era de mi madre, pero no alcanzó a tenerla mucho tiempo porque creo que me adueñé de ella. La verdad es que ya poco recuerdo el tema, pero sí recuerdo el perfume. Me encantó, me voló la cabeza. Yo andaba pendiente de ese aroma, me encantaba, al punto que ya cuando lo usé después con los años, andaba sintiendo el aroma en todos lados. Cada vez que sentía ese aroma yo me tenía que dar vuelta, tenía que olerlo, me encantaba, era una absoluta maravilla para mí. Efectivamente, esto en aquellos años era una bomba, o un monstruo, como quieras llamarle, aquellos, como hoy día les dicen, beast mode, que te duraba muchísimas, pero muchísimas horas, más de 10, y que además tenía una estela y que llenaba habitaciones, era intrusivo, avasallante, todo lo que tú quieras. O sea, sí, o te gustaba o lo odiabas, no había términos medios aquí. Por supuesto, como puedes ver, yo soy una de las que siempre lo ha amado. Sí, ya no tanto como antes, tengo que admitirlo, eso es cierto. Esto es una maravilla. La verdad es que la casa lo está ofreciendo en 50 y 100 ml. No hay formatos pequeños. De ninguno, me parece que de ninguno de la línea Poison. Aquí en Chile el pequeño anda en los, no sé, $95. El de 100 anda en los 120, tal vez un poquito menos. La página oficial no habla mucho ni de familia olfativa ni de notas, pero sí califica el perfume como un oriental carismático e inolvidable. ¿De qué es inolvidable? Sí, lo es. A mí es un perfume que me encanta y si buscas en otras páginas te vas a encontrar con que esto, como la mayoría de los perfumes de los 80, esto es de mediados de los 80, 1985 va a ser más preciso. Este perfume tenía un montón de notas. Bueno, te las leo rapidito todas. Esto era ciruela, baya silvestre, cilantro, anís, palo de rosa de Brasil. Corazón, nardo, incienso, miel blanca, canela, opopónaco, clavel, jazmín, flor de naranjo africano, rosa. Base, vainilla, ámbar, sándalo, heliotropo, almizcle, vetiver, cedro de Virginia. A ver, de todo eso, la verdad es que si me preguntas hoy en día, nota aparte, hay que mencionar el hecho de que esto ha sido requete reformulado. O sea, no sé, no tengo cómo saber cuántas reformulaciones tiene, pero de que esto no huele como olía en aquellos años, eso sí es verdad. Y lo va a decir cualquier persona. Ahora, podría decir en su defensa que es cierto que hay hasta estudios que indican de que nuestra memoria no es tan rígida como uno cree, y no es, no, es que yo recordaba esto, que en los años 80 olía así y hoy día cuando lo huelo está diferente y es porque lo cambiaron. No necesariamente. Tu memoria también ha ido cambiando. En este caso yo creo que puede estar sucediendo ambas cosas. Entre otras cosas porque han habido reformulaciones que se tienen que hacer obligadamente porque empiezan a aparecer algunos componentes que son prohibidos por la legislación de cada país, porque provocan alergias, por lo que sea, distintas razones que hacen que los perfumistas se vean obligados a ir sacando de la composición ciertas cosas, reemplazándolas con otras y obviamente esto va cambiando un poco al perfume. Mi nariz lo que siente es principalmente el dulzor por ahí que puede ser de esta mezcla ciruela baya silvestre, pero por sobre todo entre las flores lo que más puedo percibir es el clavel, en realidad más que el jazmín,
con todo el resto de las notas dulces y por ahí mucho también el cilantro. Es como que hay una mezcla entre medio terrosa floral por ahí, porque yo asocio un poco esta mezcla de cilantro con algo más, un poco más terroso. Lo que yo huelo aquí, para mi nariz, es simplemente una mezcla dulce, algo floral, no destaca demasiado el tema floral, para mi gusto. Sí, el tema dulce pero ambarado, esos dulces medios densos. Además, acompañado de este como incensado, de hecho contiene incienso entre sus notas y, y las notas ambarinas de todas maneras, ese dulzor denso y algo terroso. Eso es lo que yo puedo percibir. Este perfume sigue siendo un perfume con una densidad y con un carácter que no es para cualquier persona. Te tiene que gustar, tienes que probarlo y esto es fácil de conseguir en cualquier tienda, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se puede comprar a ciegas. Como ya te decía, esto es polarizante. Pero es para mí una delicia que además lo tengo tan asociado a mis recuerdos de juventud que para mí es de los infaltables. O sea, esto va a estar en mi colección mientras pueda tenerlo, va a estar ahí. No puedo usarlo todos los días, como no puedo usar ningún perfume todos los días, repetir todos los días, me cuesta mucho. Pero sí tiene que estar aquí en mi colección porque lo tengo muy asociado a muchas sensaciones muy bonitas, muy agradables, me siento muy bien usándolo, no me complica en absoluto, a pesar de que lo siento cambiado, a pesar de que siento que ya no es el mismo, sigue siendo para mí un perfume muy agradable y muy de carácter, que a mí me gusta eso mucho en los perfumes. Tengo que admitir que yo lo usé muy poquito, por lo tanto después yo simplemente quedaba pegada, como dije antes, a la estela. Entonces yo olía el perfume y quedaba como pegada a la estela, quería irme detrás de la persona que iba pasando con el perfume. Eso me mató de amor y se quedó ahí entre mis recuerdos y hoy día lo puedo disfrutar con mucho gusto. La salida sigue siendo una cosa que a mí no me enloquece del todo, sobre todo porque en mis recuerdos yo me quedé pegada con el corazón y el fondo del perfume, con la parte más dulzona. Hoy en día la verdad es que sigue estando ahí, pero hay que darle tiempo. Después de unos, no sé, 20 minutos, media hora, depende de cada piel, va a empezar a salir todo ese dulzor que es la parte que más me gusta. La salida puede ser medio complicada, yo te diría darle un poquito de oportunidad en realidad. No, si no te gusta mucho, trata de tolerarlo un poquito y anda viendo cómo va evolucionando en tu piel, porque puede que por ahí te sorprenda un poquitito. En cuanto a similitudes, la verdad es que esto fue archiclonado en su época y hoy en día también hay hartas fragancias que se le pueden parecer, aunque yo en la colección no tengo ninguna. Tengo que reconocer que yo lo asocio hoy en día más que en aquella época. Conocí casi en la misma época el Lulú de Cacharel y el Poison de Dior. Sin embargo, hoy día Poison se me hace bastante más parecido al recuerdo que tengo de Lulú, que lamentablemente yo no lo tengo, no los puedo probar mano a mano, pero sí, hoy en día si puedo pensar en un perfume es el Lulú. No te puedo decir que son iguales, como te digo, no los he podido probar mano a mano hoy en día como para saber qué tanto pueden parecerse, pero se me hace que por ahí va un poco el tema. Puede que hayan otras muchas fragancias que se parezcan incluso más, pero la verdad es que en este minuto en mi colección yo no tengo nada más. Por supuesto, si tú conoces alguno, por favor, cuéntame. Déjamelo en los comentarios. Respecto de su comportamiento, obviamente que esto ya las reformulaciones le han cambiado el comportamiento, ya no es la bomba ochentera, hoy en día es un perfume bastante más, es un monstruito domesticado, ha cambiado, ahora ya está más suavecito, entre comillas,
comparado con lo que era antes. No es que sea un perfume suave, insisto, es denso, es de carácter, para gente de carácter. Pero sí, a ver, te va a durar como mucho, bueno, cada piel es un mundo. A mí me dura como mucho 4 horas, no más de 4 horas, siendo que esto duraba la vida misma. Y su estela ya no va a llenar habitaciones como lo llenaba antes. Puede que en los primeros minutos se sienta pesado, pero después va a ir bajando bastante rápido. Y en mi caso particular, lamentablemente, si yo lo quiero oler, tengo que pegar la nariz a la piel porque no es que vaya a estar sintiendo constantemente el perfume. Desafortunadamente no, me encantaría, pero no. Esto tiene hoy en día un comportamiento bastante más... es un niño bien portado en comparación con el monstruo que era antes. Yo lo uso sin problema en cualquier época. Ahora estamos en primavera, pero lo he usado en invierno. En verano, en una noche veraniega, también lo podría usar. Si es que me dan ganas, yo lo voy a usar sin ningún problema. No es para todos los días, no es para todos los olfatos. En cuanto al género, aun cuando siempre decimos que la gente es libre de ponerse el perfume que quiera, para mí, y como una forma de explicarlo, sí, esto huele más femenino que masculino. O sea, yo no invitaría a un hombre a probarlo, pero obviamente si alguien se siente bien usándolo, si un hombre en particular se siente bien usándolo, bienvenido sea. A mí me parece que es un floral femenino, pero de mucho carácter, mucha intensidad, por lo tanto no es como para cualquier olfato, definitivamente. ¿A quién se lo recomiendo? Yo me enamoré de él siendo adolescente, pero hoy en día no sé si sea un aroma que le vaya a gustar mucho a una chica muy joven. A las que ya estamos más maduritas, de todas maneras. No le veo problema, como te digo, hay que probarlo porque no es para todos los gustos, pero sí, mujeres probablemente sobre 30 años pueden disfrutarlo muy bien y tienes que sentirte muy cómoda con él, eso sí. O sea, no es un perfume así como fácil de regalar, que lo voy a comprar. Si no sabes que a la persona le gusta este perfume, no hagas ni tal. A lo mejor hoy en día está tan domesticado este monstruito que en una de esas podría portarse bien en oficina. Pero habría que ver, eso mucho va a depender de cómo se comporte en cada piel. ¿Y qué más te puedo decir? Si lograste llegar hasta este punto del video, te agradezco mucho la atención y te invito a suscribirte. Nos vemos la próxima. Bye.